bueno, final de fotografía, ¿eh? Final de fotografía en la elección presidencial que se llevó a cabo en Colombia. Gaby de la Paz, internacionalista, te agradezco muchísimo que me tomes la llamada, porque en realidad lo que estamos viendo, corrígeme si me equivoco, pero lo que estamos viendo en las elecciones presidenciales en América Latina, pues, en las que hemos visto el año pasado y este año, en realidad terminan siendo más que una definición estrictamente nacional, también es una definición en niveles geopolíticos, ¿no? Hola, buenas noches, Yuriria. Pues sí, hemos visto que Colombia se suma a una ola de países en América Latina que están votando por gobiernos de derecha o de ultraderecha, más bien lo último. Y entonces lo que estamos viendo es, digamos, ese bandazo, porque si le piensas, hace unos 6 años, 8 años, había muchos gobiernos de izquierda en la región. Entonces, yo creo que en cierto modo esto es como un balance natural de decir, ok, hay cosas que los gobiernos arreglan y cosas que descomponen. En el caso de Colombia, pues yo creo que es especial además si tomamos en cuenta el pasado de Petro, ¿no? Que pues era un líder de la guerrilla colombiana y que Colombia no ha resuelto un problema, que ojo que probablemente a lo mejor acá lo tengamos en algún momento, que es después de que terminas un conflicto tan prolongado, tan sangriento, tan enredado como fue el de Colombia con las FARC, que duró como 50 años, ¿qué haces? ¿Cómo pacificas al país, no? Entonces creo que él tuvo muchos problemas para resolver la justicia y la seguridad, y mucha gente quedó decepcionada, por un lado, pero también hay una gran polarización en ese país A que eso yo iba, creo sí, que sí. lo podemos ver en muchos otros lados en América Latina. El tema de la polarización, que yo creo que ya no hay país que se sustraiga de esa realidad extrema en sus fronteras. Pero el tema de la polarización a lo que está llevando, digo, el centro pareciera haber desaparecido hace tiempo, ¿no? Y a lo que está llevando es nada más de repente a propuestas que son puras propuestas de superficie, desde un lugar de muchísima frivolidad y que sea, que provoquen, ¿no? Que sean provocadoras y que logren encender, ahora sí que diríamos encender a la masa, ¿no? Pero en realidad las diferencias que podrían ser de matiz son de temas que no son necesariamente los temas que mejoran o empeoran la labor del Estado-Nación, ¿no? Tienes muchísima razón en todo lo que acabas de decir, porque efectivamente la gente parece ser que no tiene tiempo, que no tiene paciencia para soluciones de más calado, de mayor profundidad, que realmente resuelvan los problemas estructurales que estamos enfrentando. Entonces, sí, ¿no? Estamos viendo cómo todos están copiando a Nayib Bukele la idea de las megacárceles, pero hay que recordar que lo de Bukele se ha hecho sin un respeto a los derechos humanos y a los procesos legales con justicia. Y eso es muy grave, pero me parece que la gente dice, ah, no, es que no importa, o sea, aquí lo importante es que yo tenga seguridad, que pueda salir a la calle, que finalmente, pues, estamos viviendo en estados que fueron fundados bajo el principio de que uno de los puntos básicos del Estado era garantizar la seguridad de la gente, y en eso han fallado muchísimos estados. Entonces, la gente quiere soluciones rápidas, y Y eso es lo sí, que está sí. provocando también esta polarización. Y bueno, lo que sí sabemos es que el gobierno de Donald Trump veía con muchísimo mejores ojos al candidato que ganó, ¿no? Al candidato de la derecha, que al candidato del presidente Gustavo Petro. Así es, yo creo que ese también ha sido un factor, no nada más en Colombia. Yo creo que el ejemplo más claro es el de Honduras con Nasri Asfura. Ujú. Pensar que si te vas a llevar bien con Donald Trump, vas a tener un mejor trato, vamos a tener, no sé, créditos, etcétera, no nos van a hacer escenitas en la oficina oval. Y yo no sé
creo que el único que se ha beneficiado hasta ahorita ha sido Javier Milei en Argentina con los créditos que le ha dado Donald Trump, pero todavía no vemos que los otros países tengan algún tipo de beneficio por el hecho de estar en el mismo espectro político que Donald Trump, ¿no? Ojalá que eso sirva de algo, pero no se ha visto todavía en alguno de los otros Claro, países. claro. Em, pero lo cierto es que seguramente no habrá país que tenga procesos electorales o comicios en los 2 años y medio que le quedan todavía al gobierno de Donald Trump que se escapen de esta misma lógica, Gaby. Así es, pero te digo, yo creo que aquí la otra variante es el ejemplo de Bukele, que si tú te fijas los postulados de muchos de los líderes de derecha que tenemos hoy en día en América Latina, están hablando de mano dura, están hablando de seguridad, a lo mejor no todos han hablado de las megacárceles de Bukele, pero sí es uno de los puntos que están mencionando. Entonces, pues, por ejemplo, Laura Fernández de Costa Rica, ella esa fue uno de sus puntos claves de su campaña. Entonces, no sé, yo diría también está el efecto Bukele muy fuerte. Oye, y en el caso de la elección colombiana, porque hay muchos analistas que coinciden en una cosa, que no necesariamente es que del Espriella haya generado digamos, el furor necesario para convocar a todos los votantes que sí tuvo a las urnas, sino que en el caso muy particular de Colombia, esta elección, al igual que sabemos, porque lo hemos vivido en pues ya 6, ¿cuántas? 4 o 5 elecciones en México, en realidad la elección era a favor o en contra de Gustavo Petro, ¿no? Así es, porque te digo, si me preguntas ahorita cuál ha sido uno de los logros principales de Petro, batallé ya para pensar en uno, ¿no? Digo, sé que está el tema de la reforma al sistema de pensiones, que creo que le frenaron los jueces. Está el aumento al salario mínimo, que es muy necesario en un país con una cantidad de gente tan empobrecida. Pero también hay que recordar que Iván Cepeda perdió por menos del 1% de los votos. O sea, tampoco estamos hablando de Por una eso digo victoria final de fotografía. apabullante. Ajá. Exacto, es un final de fotografía que afortunadamente pudieron resolver pronto, no están ahí como en Perú que siguen contando los votos, pero sí te habla eso de que yo creo que Petro tenía más detractores que gente que estuviera dispuesta a darle pues la mínima beneficio de la duda. Y creo que eso mucho tiene que ver más con el proceso de paz, cómo se ha vivido en Colombia, que con su gestión precisamente como presidente. Oye, ¿y cuál es tu pronóstico? Me imagino que reservado, pero no tanto, para la transición allá en Colombia y qué es lo que va a pasar con los países que vienen después de Colombia. Está Brasil, elecciones, ¿no? Está Brasil en lo inmediato. Bueno, por supuesto también, y estoy hablando nada más de elecciones, no vamos a hablar de Cuba, Ujú. digamos, ¿cuál es el horizonte inmediato que tú ves en este tema, tanto para Colombia como para el resto de los países, Gaby? Pues mira, yo creo que puede que sí estemos viendo un desgaste de la izquierda latinoamericana, pero sobre todo lo que me parece muy preocupante y que lo mencionaste tú hace rato es cómo se desaparece el centro político, ¿no? Cómo cada vez hay menos oportunidades de llegar a acuerdos, cómo cada vez hay más polarización y eso pues es grave, digo. Debe haber una ventaja en el hecho de tener que la mayoría de los países estén dirigidos por personas que tienen una misma afiliación política, ¿no? Esta vez de derecha, pero no sé, yo veo que esto pues podría ser una tendencia para los próximos 2, 3 años. Y en detrimento adicional, Gaby, de la
la construcción institucional de los países. Es más, al revés, ¿no? Tanto los gobiernos de izquierda en un extremo como los gobiernos de derecha en el otro, lo que parecen estar, porque parece que tienen el mismo manual, ¿no? Y parecen muy interesados en destruir las instituciones que puedan hacer de contrapeso al poder, ¿no? Así es, y fíjate, hay una frase de Benjamin Franklin que recordé mucho cuando fue lo del 11 de septiembre en Estados Unidos en el 2001, que dice, el pueblo que cede un poco de libertad por obtener un poco de seguridad no se merece ni la una ni la otra. Y eso es una de las cosas que, por ejemplo, se están viendo en países como El Salvador, donde sí, efectivamente, ahora puedes salir a la calle sin ningún problema, pero hay una mayor vigilancia por parte del Estado. Hay un detrimento de las instituciones, del sistema de justicia. Absolutamente. Entonces, eso para mí es muy, muy grave. Te agradezco muchísimo estos minutos, Gaby. Seguramente volveremos a platicar próximamente, Gaby de la Paz, internacionalista. Muchas gracias.